Número 6. Teoría del tiempo como percepción del cerebro. Cuando pensamos en el tiempo, casi siempre lo imaginamos como algo que existe afuera, como si fuera una especie de río que avanza sin detenerse y en el que todos estamos metidos. Pero esta teoría propone algo muy distinto. Dice que el tiempo no está realmente en el mundo, sino en la forma en la que nuestro cerebro interpreta lo que ocurre. Todo lo que vivimos pasa siempre en el presente. No experimentamos directamente el pasado ni el futuro. El pasado solo existe como recuerdos guardados en la memoria y el futuro como una idea que construimos con lo que creemos que va a pasar. Aún así sentimos que todo tiene un orden, como si los eventos estuvieran acomodados en una línea. Primero una cosa, luego otra, después otra más. Esa sensación de secuencia no viene del universo como tal, sino de cómo el cerebro organiza la información para que tenga sentido. Un ejemplo muy fácil de notar es cuando cambia la percepción del tiempo dependiendo de lo que estás haciendo. Si estás aburrido, unos minutos pueden sentirse muy largos, pero si estás disfrutando algo, ese mismo tiempo se siente corto. Eso muestra que el tiempo no se percibe de forma constante, sino que depende de cómo tu mente procesa la experiencia en ese momento. Lo que esta teoría plantea es que el tiempo no sería algo físico que fluye, sino una especie de herramienta mental que usamos para entender el cambio. El cerebro necesita ordenar lo que ocurre para poder reaccionar, aprender y tomar decisiones. Y para eso crea esta sensación de que todo avanza. Sin esa organización, todo se sentiría como un conjunto de momentos sin conexión, sin antes ni después. Desde este punto de vista, el tiempo no desaparece por completo, pero deja de ser algo externo y se convierte en una forma en la que interpretamos la realidad. Número 5. Teoría del tiempo sin dirección real. La idea de que el tiempo siempre va del pasado hacia el futuro parece obvia, pero esta teoría dice que esa dirección no es algo fundamental del universo. A nivel más profundo, las leyes físicas no obligan al tiempo a avanzar en un solo sentido. Funcionan igual si los procesos se invierten, como si una película pudiera reproducirse hacia adelante o hacia atrás sin romper las reglas básicas. Esto significa que, en teoría, muchos fenómenos podrían ocurrir en ambos sentidos del tiempo. Sin embargo, en la vida diaria nunca vemos que un vaso roto se reconstruya solo o que el humo regrese al cigarro. Esa diferencia no viene del tiempo en sí, sino de cómo se comportan los sistemas en la práctica, donde ciertos procesos son mucho más probables en una dirección que en otra. Lo que percibimos como una flecha del tiempo no sería una propiedad del tiempo, sino una consecuencia de esos procesos. El universo no estaría marcando un camino obligatorio hacia adelante. Simplemente estamos observando cambios que ocurren de una forma más común que su inverso. También influye la forma en la que recordamos. Tenemos memoria del pasado, pero no del futuro. Y eso refuerza la sensación de dirección. Pero esa experiencia no prueba que el tiempo tenga un sentido real. Solo muestra cómo lo vivimos desde nuestra posición. Desde esta perspectiva, el tiempo no tendría un rumbo propio. La sensación de que todo avanza en una sola dirección no vendría del tiempo mismo, sino de la manera en que los cambios ocurren y de cómo los interpretamos. Número 4. Teoría del tiempo como dimensión emergente. Durante mucho tiempo se ha asumido que el tiempo es una pieza básica del universo, algo que siempre ha estado ahí junto con el espacio. Sin embargo, esta teoría plantea que el tiempo no es algo fundamental, sino que aparece como resultado de procesos más simples, como si fuera una consecuencia de cómo interactúan las cosas. Un ejemplo sencillo ayuda a entenderlo. La temperatura no existe en una sola partícula. No puedes decir que un átomo por sí mismo tenga calor. Esa propiedad surge cuando muchas partículas se mueven e interactúan entre sí. Algo parecido podría ocurrir con el tiempo. No existiría en lo más básico, sino que aparecería cuando el sistema se vuelve más complejo. En niveles muy pequeños del universo, donde ocurren las interacciones más elementales, podría no haber una diferencia clara entre antes y después. No existiría una secuencia como la que experimentamos normalmente. Pero cuando esas partes comienzan a relacionarse y formar estructuras más grandes, aparece el cambio. Y con él la necesidad de ordenar lo que ocurre, lo que interpretamos como tiempo.
Esto implica que el tiempo no sería el escenario donde pasan las cosas, sino una forma de describir que las cosas están cambiando. Sin cambio, no tendría sentido hablar de pasado o futuro, porque no habría eventos que comparar ni estados que diferenciar. También cambia la forma en la que entendemos la realidad, porque en lugar de estar dentro del tiempo, el universo generaría el tiempo a partir de su propia dinámica. Es decir, primero ocurren las interacciones, y como resultado de ellas surge esa sensación de continuidad que usamos para organizar lo que pasa. Número 3. Teoría del universo sin ahora. Cuando pensamos en el tiempo, damos por hecho que existe una hora que todos compartimos, como si en todo el universo hubiera un mismo momento ocurriendo al mismo tiempo. Parece algo obvio, porque en la vida diaria todos actuamos como si ese presente fuera único. Pero esta teoría plantea algo muy distinto. Dice que ese ahora universal en realidad no existe. La idea viene de la relatividad, donde el tiempo no es igual para todos. Si dos personas están en lugares muy lejanos o se mueven a velocidades distintas, no necesariamente coinciden en qué eventos están ocurriendo en el mismo instante. Lo que para una persona está pasando en este momento, para otra puede haber ocurrido antes o incluso no haber ocurrido todavía. Esto rompe la idea de que el presente es algo fijo. En lugar de un solo ahora para todo el universo, existen muchos ahoras, dependiendo de quién observa y desde dónde lo hace. Cada observador tiene su propia forma de ordenar los eventos en el tiempo. En la vida cotidiana no notamos esto porque las diferencias son demasiado pequeñas, pero a escalas muy grandes o con velocidades cercanas a la luz, estas diferencias se vuelven claras. Eso significa que el tiempo no funciona como un reloj global que marca lo mismo para todos. Si no hay un presente universal, entonces el tiempo pierde una de sus bases más intuitivas. Ya no se puede decir que todo está ocurriendo en este momento en todas partes, porque ese momento depende del punto de vista. Lo que parece simultáneo desde un lugar puede no serlo desde otro, y eso cambia por completo la forma en la que entendemos la realidad. Número 2. Teoría del tiempo como efecto de la entropía. La sensación de que todo avanza del pasado hacia el futuro parece tan natural que casi nunca se cuestiona. Sin embargo, esta teoría propone que esa dirección no viene del tiempo en sí, sino de cómo cambian las cosas en el universo, especialmente del aumento del desorden, conocido como entropía. La entropía mide qué tan organizado o desorganizado está un sistema. Un estado ordenado tiene menos formas de acomodarse, mientras que uno desordenado tiene muchas más posibilidades. Por ejemplo, un vaso intacto es un estado ordenado, pero cuando se rompe, las piezas pueden quedar de muchas formas distintas, lo que representa un estado más desordenado. En la naturaleza, los sistemas tienden a pasar de estados ordenados a estados más desordenados. Eso explica por qué vemos que el hielo se derrite o que una habitación se desordena con el tiempo, pero no vemos lo contrario ocurrir por sí solo. Esa diferencia entre lo que sí ocurre y lo que no ocurre es lo que nos da la sensación de que el tiempo tiene una dirección. Lo interesante es que muchas leyes fundamentales de la física no obligan a que el tiempo tenga ese sentido. Funcionan igual si los procesos se invierten. Eso significa que la flecha del tiempo no está en las leyes básicas, sino en el comportamiento de sistemas grandes, donde el desorden aumenta. Desde este punto de vista, el tiempo no sería algo que fluye por sí mismo, sino una forma en la que interpretamos el cambio. Lo que realmente está ocurriendo es una transformación constante hacia estados más probables, y esa tendencia es lo que sentimos como el paso del tiempo. Número 1. Teoría del universo estático sin flujo temporal. Existe una forma de entender el universo donde nada avanza realmente. En lugar de imaginar el tiempo como algo que corre, esta teoría plantea que todo ya está contenido en una estructura completa, donde cada momento existe al mismo nivel, sin que uno empuje al siguiente. Una forma sencilla de visualizarlo es pensar en un libro ya escrito. Todas las páginas están ahí al mismo tiempo, desde la primera hasta la última. No es que la historia se esté creando mientras la lees, sino que ya existe completa. Lo único que cambia es tu posición dentro de ese libro. Vas pasando de una página a otra y eso te da la sensación de progreso. Con el universo ocurre algo similar en esta idea.
El pasado no desaparece ni el futuro está esperando a ser creado, ambos forman parte del mismo conjunto. Cada evento, cada instante, ya está ubicado dentro de esa especie de mapa completo del espacio y el tiempo. La sensación de que todo cambia no vendría del universo en sí, sino de cómo lo experimentamos. Nuestra conciencia recorre esa estructura y al hacerlo, genera la impresión de que los eventos ocurren uno después de otro. Pero en realidad, todos esos eventos ya están ahí coexistiendo. Esto también implica que el tiempo no sería algo que fluye, sino una dimensión más, como el espacio. Así como puedes moverte de un lugar a otro, aquí estarías ubicado, en un punto específico dentro de esa estructura total. Lo que llamas presente sería simplemente la parte que estás experimentando en ese momento dentro de algo que ya está completamente definido.